¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? ¿Y quién decidió que fueras así? ¿Cuántas de tus decisiones son tuyas? ¿Y cuántas fueron sembradas en lo más profundo de tu psique mucho antes de que pudieras cuestionarlas? No se trata de una simple elección entre el bien y el mal, entre éxito o fracaso. Hablamos de un guión invisible, escrito por fuerzas que no comprendes, pero que obedeces cada día con devoción silenciosa. ¿Y si tu destino no fuera una línea recta, sino una espiral? ¿Y si el verdadero libre albedrío comienza cuando te das cuenta de que nunca lo tuviste? Desde las sombras del inconsciente colectivo, donde se ocultan los arquetipos que dirigen la danza de nuestras vidas, surge una verdad tan perturbadora como inevitable. No somos quienes creemos ser. Eres una máscara sobre otra máscara, un eco de traumas no resueltos, deseos reprimidos y símbolos heredados que dictan tu camino con la precisión de un reloj cósmico. Jung no hablaba de ideas, hablaba de revelaciones, y una vez vistas, no puedes cerrar los ojos otra vez. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a desmantelar tu realidad? Tal vez crees que eliges tu profesión, tu pareja, tus metas, pero ¿y si todo fuera una respuesta automatizada a un mito que ni siquiera sabes que estás representando? Como marionetas emocionales en una obra sin autor conocido, repetimos patrones que llevan siglos susurrándose de generación en generación. El yo que conoces no es más que la superficie de un océano psíquico, y cada decisión que tomas es una burbuja que estalla mucho antes de llegar a la luz. ¿Y si pudieras ver el fondo? ¿Estás preparado para lo que encontrarás allí? Pero cuidado, porque quien mira hacia adentro corre el riesgo de no volver a mirar igual hacia afuera. Este no es un video para quien busca respuestas rápidas. Este es un descenso, una iniciación. Cada palabra aquí es una llave, cada imagen, un espejo que distorsiona o revela. Lo que parece una simple explicación puede convertirse en un viaje sin retorno. La mente no solo construye tu percepción, la mente construye tu prisión. Y los barrotes más sólidos son aquellos que nunca has visto. Así que no busques certezas aquí. Busca grietas, rastros, símbolos que susurran un destino que ya está en marcha, pero aún puede ser transformado. Jung lo sabía. La batalla más importante no se libra afuera, sino adentro. Y quienes no están dispuestos a enfrentarse con su sombra, están condenados a ser gobernados por ella. ¿Estás listo para desenterrar la verdad que lleva años llamándote desde dentro? Entonces no te atrevas a mirar hacia otro lado. Lo que está a punto de revelarse podría reescribir tu historia entera. Y si todo aquello que consideras tú es apenas el eco de un símbolo antiguo que ha estado operando desde las profundidades, antes incluso de que tu historia tuviera un nombre, hay un lugar dentro de ti donde no hay palabras, solo imágenes, imágenes que no elegiste, que te habitaron desde antes de nacer. La madre, el héroe, la sombra, el viejo sabio. ¿Realmente crees que estás tomando decisiones? ¿O solo estás interpretando un papel dentro de un teatro psíquico que no recuerdas haber elegido? Lo trágico no es no tener el control. Lo trágico es creer que lo tienes mientras la sombra te observa, paciente, esperando el momento justo para corregir la ilusión. Imagina por un instante que cada fracaso que has vivido, cada amor que no entendiste, cada impulso que reprimiste, era parte de un mapa que no sabías que estabas leyendo. Pero los símbolos no se disuelven cuando los ignoras. Al contrario, se fortalecen en el silencio, en la negación. ¿Te das cuenta? Aquello que niegas en ti se convierte en tu destino. Aquello que reprimes se organiza para manifestarse con fuerza multiplicada.
No eres un ser aislado, eres un nodo en la red invisible de un inconsciente colectivo que escribe en un idioma que nadie enseña, pero todos entienden al soñar. ¿Te has preguntado por qué repites relaciones que terminan igual? ¿Por qué sientes miedo cuando todo está en calma? ¿Por qué te saboteas justo cuando estás a punto de lograrlo? Estas no son casualidades, son guiones antiguos que se proyectan una y otra vez desde lo profundo. Es tu sombra queriendo ser vista, tu yo oculto reclamando su derecho a existir. Porque aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino, y el destino no es una línea recta, es un espejo distorsionado que te devuelve el reflejo de lo que te niegas a aceptar. Y aún así resistes, porque mirar hacia adentro duele, porque reconocer que no eres quien creías ser implica perderlo todo, para quizás por primera vez nacer. Nadie te prepara para ese abismo, para descubrir que tu mente no es tu aliada, sino una estructura condicionada, programada para sobrevivir, no para despertar. Pero algo en ti sabe, algo dentro de ti ya ha despertado. Una sospecha, una incomodidad, un susurro. Esto no es todo, aquí falta algo, y ese algo eres tú mismo mirándote desde el otro lado del espejo. Tu caos no es el enemigo, tu caos es el umbral. El símbolo del dragón en los mitos antiguos no es solo un monstruo, es el guardián del tesoro. Y si ese dragón eres tú, y si lo que temes es precisamente lo que necesitas enfrentar para cruzar al otro lado. El inconsciente no es un basurero de recuerdos, es un templo sagrado donde yacen los fragmentos de tu alma. Cada pesadilla que evitas, cada impulso que juzgas, cada emoción que callas, es una parte de ti que espera ser redimida. No hay iluminación sin sombra, no hay libertad sin sacrificio. Y en ese templo, silencioso y oscuro, se esconde lo que más anhelas: totalidad, no felicidad efímera, no éxito aparente, totalidad, estar completo, ser uno, dejar de huir. Jung lo sabía. El alma humana no quiere ser buena, quiere ser íntegra. Pero el precio de la integridad es alto. Se paga con máscaras, con certezas, con normalidad. Se paga con la muerte simbólica del yo superficial, para dar paso a algo que no puede ser explicado, solo vivido. ¿Te atreves a pagar ese precio? Porque este no es un camino para todos. La mayoría prefiere la jaula cómoda del yo conocido antes que el abismo sagrado del sí mismo. Pero si has llegado hasta aquí, si algo en tu pecho arde con una rabia suave, con una tristeza que no entiendes, con una nostalgia de algo que nunca viviste, tal vez ya estés en camino. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas no mirar hacia otro lado, porque cuanto más huyes de ti, más se oscurece el mundo, y cuando por fin te detienes, todo empieza a hablar. La mente crea, la mente proyecta. Pero lo más peligroso es que la mente oculta verdades, memorias, símbolos, te protege de ti mismo hasta que estés listo para recordar. Y entonces los sueños cambian. Las casualidades se vuelven mensajes. El cuerpo empieza a doler en lugares donde nunca dolía, porque algo quiere nacer, y todo nacimiento comienza con dolor. El parto de la conciencia no se da en hospitales, se da en soledad, en noches largas, en decisiones pequeñas que abren puertas inmensas. La pregunta no es si puedes controlar tu destino. La pregunta es si estás dispuesto a mirar al rostro de quien ya lo está controlando desde dentro. El personaje que interpretas en tu día a día no es el guionista, es el actor. ¿Quieres conocer al autor? Tendrás que descender, cruzar el umbral, enfrentar al guardián, reunir las partes perdidas de tu historia y aceptar que cada sombra contenía una luz secreta.
Pero no te ilusiones, no hay regreso. Una vez que lo ves, lo sabes. Y una vez que lo sabes, todo cambia. Y quizás eso es lo que temes más que nada, que cambie todo. Porque entonces ya no podrás culpar al mundo, ya no podrás seguir dormido, ya no podrás sostener la narrativa de víctima, de espectador. Tendrás que ser protagonista, pero no uno cualquiera, uno consciente. Y ahí comienza el verdadero vértigo. El vértigo de la libertad, porque la libertad no es cómoda, es salvaje, impredecible, aterradora, pero es real. Y en esa realidad cruda, sin adornos, ahí es donde se encuentra lo sagrado. ¿Estás preparado para ser responsable de lo que eres? Para descubrir que todo lo que te falta no está fuera, sino reprimido, desplazado, olvidado dentro de ti. Este no es un video. Este es un espejo, y si decides mirar, no verás a un extraño. Verás a quien siempre fuiste, antes del miedo, antes del condicionamiento, antes del olvido. Pero cuidado, porque lo que está a punto de emerger no se deja encerrar de nuevo. Una vez que despierta, te lleva con él. ¿Estás listo? ¿De dónde vienen tus pensamientos cuando nadie los vigila? Esa voz interna que justifica, que teme, que planea. ¿Quién la programó? Porque no naciste con palabras, naciste con sensaciones, y sin embargo, hoy crees que tu lenguaje es tu identidad. Pero Jung advirtió, lo que llamas pensamiento a menudo no es más que una compensación neurótica frente a lo que tu alma aún no puede sostener. Así se oculta la sombra, no en lo oscuro, sino en lo que ya crees comprender. ¿Y si todo tu conocimiento fuera un muro cuidadosamente construido para no sentir? Has sido domesticado por el mito de la lógica, de la estabilidad, de la línea recta. Pero la vida psíquica no avanza en líneas, sino en espirales. Te repites porque no has completado el giro. Los mismos errores, los mismos vacíos, los mismos finales disfrazados de comienzos. El inconsciente no olvida, solo espera, y cada vez que ignoras su llamado, la tensión aumenta, hasta que ya no puedes mirar hacia otro lado. Un síntoma, un accidente, una crisis, llamadas disfrazadas que buscan lo mismo, tu atención. ¿A qué parte de ti has dejado morir para poder encajar? Míralo con honestidad. Ese impulso que te aleja de todo cuando las cosas se vuelven demasiado buenas, esa tristeza que aparece cuando todo parece estar en orden, esa voz que susurra, no es suficiente, justo cuando deberías sentir plenitud. No son errores, son revelaciones. Son umbrales. La psique busca totalidad, no coherencia social. Y si no te atreves a ver lo que hay debajo, la vida lo pondrá delante de ti con fuerza multiplicada, como un espejo que grita cuando ya no soportas. El reflejo, el arquetipo del saboteador, no es tu enemigo. Es tu guardián. Aparece cuando estás a punto de traicionarte, cuando estás a punto de venderte por una imagen. ¿Y qué imagen sostienes con más fuerza que aquella que te impide cambiar? Tus máscaras no son superficiales. Están pegadas a tu piel, y arrancarlas duele. Pero no hacerlo mata, no de golpe, sino en silencio, lentamente, muerte por resignación. Por rutina, por aparentar. ¿Quién serías si dejaras de actuar? Hay momentos en los que todo se detiene, no afuera, sino adentro. Una palabra, una pérdida, una mirada, algo cruje, y en ese crujido se filtra la verdad. Una verdad que no viene con respuestas, sino con una sensación. Algo no encaja, no puedes explicarlo, pero tampoco puedes seguir igual. Ahí comienza el viaje, no cuando decides avanzar, sino cuando ya no puedes seguir huyendo. La transformación no empieza con fuerza, empieza con rendición, porque el verdadero despertar no es una epifanía luminosa, es una caída controlada, es tocar fondo con los ojos abiertos,
Es aceptar que todo lo que evitaste ahora te habita. Jung no prometía paz, prometía profundidad. Y la profundidad no siempre es amable. Hay zonas de tu ser que aún sangran por heridas que no recuerdas. Heridas heredadas, dolor antiguo, ecos de lo que tus ancestros no pudieron procesar. Y ahora tú estás aquí, sintiéndolo como si fuera tuyo. Porque, en cierto modo, lo es. Somos portadores de historias no contadas, de emociones enterradas, de símbolos que buscan ser vividos. Y cada vez que actúas desde un miedo que no comprendes, estás perpetuando una historia inconclusa. La mente moderna quiere resultados, el alma quiere sentido, pero has olvidado cómo se siente el sentido, porque el sentido no se razona, se encarna, y para encarnar hay que vaciarse, hay que hacer espacio para lo que fue excluido, para lo que se quedó atrás cuando decidiste sobrevivir en lugar de vivir. El camino de individuación no es lineal ni heroico, es ambiguo, es contradictorio, es íntimo. Significa volverte consciente de todo lo que ya está dentro de ti, aunque no te guste, especialmente si no te gusta. Jung lo dijo, la sombra contiene 90% de oro puro, pero hay que excavar. Hay que mancharse, y no hay guía infalible, solo intuición, porque cada alma tiene su propio laberinto, y lo que para uno es una luz, para otro es una trampa. Por eso el verdadero maestro no enseña, provoca, no responde, despierta. Y eso estamos haciendo aquí, despertando, no al éxito, no a la felicidad, sino a la totalidad. A la experiencia de estar completamente vivo, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque el dolor es una puerta, la ansiedad, un mensaje, la confusión, un síntoma de expansión. No estás roto, estás creciendo, estás atravesando el velo que separa al yo adaptado del ser auténtico, y eso da miedo, porque nadie te garantizó que al otro lado seguirías siendo el mismo. De hecho, no lo serás. La mente grita cuando el alma susurra. Por eso no escuchas, porque aún crees que pensar más es entender mejor. Pero el alma no se entiende, se honra, se escucha en los sueños, en el arte, en los errores, en aquello que no puedes explicar, pero tampoco puedes negar. Esa es tu brújula, esa es tu puerta, y el destino no está escrito afuera, está codificado en símbolos internos que solo tú puedes descifrar. Pero para hacerlo, debes dejar de buscar afuera lo que solo puede emerger adentro. Así que mírate, no en el espejo físico, en el espejo del instante presente, en lo que sientes ahora mismo al escuchar estas palabras. ¿Qué parte de ti quiere quedarse? ¿Y cuál quiere huir? Esa tensión es tu mapa. No huyas de ella. Atraviésala, porque detrás del miedo hay memoria. Y detrás de la memoria está la verdad. La tuya. No la que te dieron, no la que repites. La que vibra silenciosa, esperando que la pronuncies por primera vez. Puedes sentirla, porque estás más cerca de lo que crees. No de la respuesta, sino de la disolución de la pregunta, no del control, sino de la rendición lúcida. La mente que controla tu destino puede ser también la mente que lo libere, pero solo si dejas de usarla como escudo y comienzas a usarla como puente. ¿Estás dispuesto a cruzar? La noche oscura del alma no llega con truenos ni con anuncios, llega con silencio. Con esa súbita pérdida de sentido que no puedes contarle a nadie, con esa mirada al techo a las 3 de la madrugada, preguntándote si todo esto tiene algún propósito o si estás atrapado en un ciclo sin dirección. Pero el propósito no se encuentra, se recuerda. Está en ti desde el inicio, codificado como un símbolo olvidado, como un lenguaje que solo se activa cuando todo lo demás se derrumba. No es la luz la que te transforma,
Es la oscuridad que ya no puedes evitar mirar. Y si lo que llamas depresión es en realidad el alma protestando. Y si esa fatiga que no se cura con descanso es la señal de que llevas años traicionándote. Porque hay formas muy sutiles de morir sin dejar de respirar. Y tú lo sabes, lo has sentido. Esa desconexión fría, ese automatismo disfrazado de responsabilidad, esa sonrisa entrenada. Has sobrevivido, sí, pero vivir es otra cosa, es riesgo, es entrega, es renunciar a la versión de ti que agrada a todos, menos a ti mismo. ¿Estás dispuesto a morir simbólicamente para por fin nacer? Jung lo dijo, la psique tiene una necesidad instintiva de trascendencia, de sentido, de totalidad, pero tú has sido entrenado para fragmentarte, para ser eficiente en lugar de auténtico, para adaptarte en lugar de expresar. Y esa adaptación tiene un costo. El alma no olvida los pactos que hiciste en su contra. Cada vez que callaste, cada vez que fingiste, cada vez que renunciaste a lo que sentías por lo que debías. Firmaste un contrato. Pero ningún contrato con el olvido es eterno. Hay un momento en que la cuenta llega. Y ese momento podría ser ahora. Porque el verdadero caos no es no saber qué hacer. Es darte cuenta de que lo que hacías ya no tiene sentido. Ahí es donde muchos retroceden, regresan a la seguridad de lo conocido, prefieren una prisión familiar a una libertad incierta. Pero hay otros, los pocos, los que se detienen, respiran, y en lugar de correr preguntan, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada? Esos son los que cruzan. No porque sean valientes, sino porque ya no pueden vivir divididos. Hay un símbolo en muchas culturas, el descenso al inframundo. No es castigo, es iniciación. El alma, para renacer, debe primero desmembrarse, perder sus certezas, dejar caer sus máscaras. No es un castigo, es una limpieza, un retorno a lo esencial. ¿Y si tu caos actual fuera eso? ¿Y si no estás fracasando, sino descendiendo? El ego lo vive como muerte, pero en realidad es el sí mismo quien por fin se está abriendo paso. La semilla también se rompe antes de nacer, y tú has comenzado a quebrarte. Pero aquí está la paradoja. Mientras más te resistes, más duele. Mientras más te entregas, más descubres que no hay enemigo, solo partes de ti esperando ser integradas. No hay monstruo bajo la cama. El verdadero monstruo es no querer mirar, porque en el momento en que lo haces, todo cambia. Lo oscuro se vuelve mensaje, el miedo, brújula, la herida, portal y el destino. Ya no es algo que temes, sino algo que empiezas a crear conscientemente desde lo más profundo. La mente ha sido tu escudo, pero también tu prisión. Ha intentado controlarlo todo, prever, planificar, evitar el dolor. Pero hay dolores que no se pueden evitar, solo se pueden atravesar. Y en ese atravesar, la mente se transforma, deja de ser dictadora y se vuelve aliada. Pero eso solo ocurre cuando dejas de exigirle que lo entienda todo. Hay cosas que no se entienden, se sienten, y el alma, para sanar, necesita espacio para sentir, para llorar lo no llorado, para gritar lo no dicho, para amar lo que nunca se le permitió amar. ¿Puedes darte ese espacio? No para resolver, no para arreglarte, sino para reconocerte, tal como eres, con todo, con tus contradicciones, tus deseos ocultos, tus sombras mal amadas, porque solo lo que se reconoce se transforma, y la transformación no es una meta, es un proceso, un fluir constante entre perderse y encontrarse, entre olvidar y recordar, entre morir y volver a nacer. El alma no tiene prisa. Solo espera que tú dejes de huir de ti mismo, porque al final no hay camino más sagrado que el del reencuentro con uno mismo. No hay éxito más profundo que el de vivir desde la verdad interna.
y no hay libertad más salvaje que la de mirar tu sombra a los ojos. Y no apartar la mirada. ¿Te das cuenta? No estás roto. Estás en medio del rito, un rito que no se enseña en escuelas ni se celebra con medallas. Un rito silencioso, íntimo, brutal y absolutamente necesario. Cada palabra que has escuchado hasta ahora no fue para convencerte, fue para recordarte lo que ya sabías, pero habías enterrado, porque no naciste para repetir, naciste para integrar, para danzar con tus luces y tus sombras, para vivir como símbolo encarnado de algo más grande, algo que te trasciende y sin embargo solo puede manifestarse a través de ti. No lo entenderás todo ahora, pero si has sentido algo mover dentro de ti, entonces ya has comenzado. Y ese comienzo es irreversible, no por estas palabras, sino por lo que activaron en ti, porque ya no eres el mismo que hace unos minutos. Algo cambió, algo se abrió, una grieta, una pregunta, una sospecha. Tal vez no sepas qué hacer aún. No importa. Lo importante es que ya no podrás fingir que no viste, que no escuchaste, que no sentiste. Y desde ahí, todo empieza. Hay verdades que no se entienden, solo se reconocen. No porque sean nuevas, sino porque, al oírlas, algo en nosotros deja de resistirse. Como si una puerta olvidada se abriera, sola desde adentro. Lo que has escuchado aquí no busca convencerte, busca recordarte, porque todo lo que necesitas ya está en ti, solo que ha sido silenciado por demasiadas voces externas, por demasiadas estructuras que temen tu libertad. Quizá ahora veas que el destino no es una línea recta escrita por fuerzas externas, sino un tejido que se entrelaza con cada decisión, en cada sombra aceptada, cada impulso genuino que permites emerger. Y si tu mente hasta hoy fue el arquitecto invisible de una vida programada, ahora tú estás al umbral de convertirte en el creador consciente de ese destino. Pero no desde el control, sino desde la integración. El yo que observa ya no es el mismo que comenzó este viaje. Algo ha cambiado. No de forma abrupta, sino como cambia el cielo antes de una tormenta, lentamente, con belleza y amenaza entrelazadas, porque la transformación verdadera nunca grita, susurra, y si logras oír ese susurro, sabrás que ha comenzado el retorno, hacia ti. Mira atrás por un instante, no con nostalgia, sino con comprensión. Todos esos momentos en los que creíste estar perdido eran, en realidad, coordenadas para encontrarte. Cada dolor, una brújula, cada caída, una enseñanza disfrazada. No fue un error, fue el mapa. Tu alma paciente ha estado trazando este recorrido mucho antes de que pudieras comprenderlo. No hay luz más real que la que nace en medio de la oscuridad. No hay fuerza más pura que la que surge del colapso. Y no hay destino más auténtico que el que construyes cuando dejas de huir de ti mismo. Así como la luna refleja la luz del sol, tu vida comenzará a reflejar la totalidad cuando te atrevas a mirar dentro, sin filtros, sin juicio, con devoción. Tal vez aún no sepas cómo hacerlo. No necesitas saberlo. Basta con que no lo olvides. Basta con que sostengas la pregunta. Porque las grandes respuestas no llegan con palabras, llegan con presencia. Y mientras más vivas desde esa presencia, más tu vida se convertirá en símbolo, no solo para ti, sino para otros que aún no se atreven a despertar. Ahora entiendes, tu mente no era enemiga, solo estaba asustada, había olvidado su lugar. Pero tú eres más que tus pensamientos, eres el espacio donde ellos ocurren. Eres la chispa detrás del velo, y cuando esa chispa se reconoce, el destino deja de ser una prisión y se convierte en un llamado que ya no puedes ignorar. Entonces, si algo dentro de ti se ha removido, no lo tapes,
No lo apagues, déjalo crecer. Camina con ello. Háblale, escríbele, compártelo, porque este viaje no termina aquí. Apenas comienza y nadie debería recorrerlo solo. Alguien, en algún lugar, necesita escuchar lo que tú acabas de recordar. Si sentiste que este mensaje tocó algo verdadero en ti, no te lo guardes. Dale forma, dale voz. Comenta lo que despertó. Comparte este video con quien aún duerme. Y suscríbete, no solo para ver más, sino para formar parte de un espacio donde lo invisible se honra, lo profundo se abraza y lo simbólico cobra vida. Y recuerda, no estás roto, estás en medio del renacimiento. Como la semilla bajo tierra, como la luna oculta tras nubes, como la verdad esperando ser dicha, dentro de ti algo ya comenzó.